Buenas tardes, chicos. Bueno, hoy estaré grabando la, la última clase del año. Como ya les dije en clases anteriores, incluso creo que también lo dije en el grupo que tenemos, las clases las retomaríamos en la primera o segunda semana de enero. ¿Sí? Todo dependerá de cuándo quieran hacerlo. Eh, bueno, lamento sí que no haya algunos presentes. La parte de dictámenes, como les dije en su oportunidad, es una parte donde el intercambio es mucho más provechoso, el intercambio es decir, que yo les esté explicando y que alguno de ustedes me consulte o me pregunte, porque justamente hay infinidad de cosas que uno puede ver en la parte de dictámenes, alternativas, formas de interpretar, y bueno, la idea justamente, como también le dije en otras clases, mi principal objetivo en esta segunda parte de la materia, sobre todo en la parte de dictámenes, es que ustedes aprendan a argumentar, es decir, que ustedes aprendan cómo fundamentar las opiniones. En definitiva, lo que va a definir si su examen está bien o mal. ¿Sí? Si ya estuvieron viendo las clases de dictámenes, se habrán dado cuenta que no es muy difícil determinar cuándo una opinión es, o sea, qué condición tiene que darse para que una opinión sea limpia, modificada con salvedades, adversa, etc. ¿Sí? No es muy complejo. Sí es más complejo fundamental por qué uno elige una u otra opinión. ¿Sí? Entonces, y como existen muchas situaciones, diré infinitas situaciones, casos, entonces es importante ir entrenando, vamos a decir, el, el discurso, ¿sí? El chamullo, digamos, pero el chamullo en el buen sentido, ¿no? En la forma de argumentar cada uno de los casos para poder resolver los casos. Como les dije, casi todo se resume, casi todo se resume en correcciones, es decir, errores que puedan ser de medición, de exposición, y en definitiva, todos esos criterios o todo el marco regulatorio para medir, evaluar los distintos componentes de los estados contables, están resumidos en las resoluciones técnicas. ¿Sí? Entonces, cualquier caso ustedes lo podrían resolver y fundamentar si conocieran todas las resoluciones técnicas. Obviamente, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros tampoco, o sea, uno siempre tiene la facilidad de tener la RT a mano y ir revisando cosas que no se acuerda. Entonces, una resolución técnica a mano, ustedes pueden resolver cualquier tipo de situación que se les plantee. ¿Ah? Bien, dicho esto, vamos a continuar con el examen que estábamos viendo el día martes. El examen que estábamos viendo el día martes era el segundo parcial 2018. A ver, quiero recordar hasta qué ejercicio habíamos visto. Lo habíamos visto hasta el caso 4. ¿Sí? A ver, vamos a ver acá. Está la solución. Este sería 1, 2, 3. Sí, hasta el caso 4. Bien. Seguimos entonces.
como no están asistiendo a las clases, traten de ir escuchando las clases de manera ordenada, digamos, a seguir el orden cronológico y en el que les fui compartiendo las clases, porque eh, si no vieron, por ejemplo, la primera clase de dictámenes, no vean esta clase, porque no la van a entender. Sí, traten de ir siguiendo el orden cronológico. Bien, dice el punto número 5. Señorial S.A. Usted ha sido contratado como auditor en fecha posterior al cierre del ejercicio auditor. Esto ocurrió por desinteligencias en el directorio. Quien asumió la responsabilidad por ese desmanejo ha sido el gerente, quien ha plasmado en el acta de directorio la decisión de contratarlo a usted con fecha 15 de enero del X5, 15 días después del cierre del ejercicio. Se trata de la primera auditoría de esta empresa comercial en el cierre de su primer ejercicio, dedicada al rubro supermercado mayorista. Como consecuencia de esta situación, usted no ha podido presenciar el inventario de bienes de cambio ocurrido el 4 de enero del X5. Recuerden, como auditores fueron contratados el 15 de enero. El inventario, está diciendo el planteo, se hizo el día 4 del 1. No lo pudieron presenciar. No obstante, ha podido relevar, primero, el adecuado funcionamiento de la auditoría interna, obtuvo evidencias. Fíjense, está marcado con negritas, ¿no? Porque son cosas que no quiero olvidarme de mencionarles. Fíjense lo que dice el punto 2. Obtuvo evidencias de todos los rubros del estado de situación patrimonial y de resultados. ¿Es cierto esto? No es cierto. No es cierto. Me acaba de relatar una situación, vamos a decir, anómala. Es decir, el auditor fue contratado el día 15 de enero. El inventario se hizo el día 4 de enero, por lo tanto, el auditor no pudo presenciar el inventario de bienes de cambio, y estamos hablando de una empresa que es un supermercado mayorista, es decir, es el rubro lejos más importante que tiene esta empresa. Entonces, cuando el punto 2 me dice, obtuvo todas las evidencias obtuvo evidencias de todos los rubros del estado de situación patrimonial y de resultados, no es cierto. No es cierto, y esto es lo que a mí a veces me molesta por parte de los profesores, porque no hay necesidad de que digan estas cosas. No hay necesidad de que entren en una contradicción tan evidente en el mismo planteo. ¿Sí? Lo único que se me ocurre pensar es que tratan de inducir al alumno al error, si no, no se me ocurre porque logran verlo. O sea, acá me dice que obtuvo evidencia de todos los rubros, lo cual no es cierto porque acá arriba me dice que no se pudo presenciar el inventario de bienes de cambio. ¿De qué otra manera el auditor puede validar el rubro de los bienes de cambio? Bien, punto 3. Aplicó procedimientos de auditoría sin ninguna restricción al alcance. Otra mentira. No, la contratación extemporánea, la contratación que tuvo lugar recién el día 15 del 1, es una restricción al alcance. ¿Por qué? Porque generó una imposibilidad de reunir evidencia válida y suficiente, en este caso, del rubro más importante que tiene la empresa. Entonces, el punto 3 también es una mentira. Como conclusión, fíjense lo que dice acá. Como conclusión, se ha formado una opinión favorable sobre los estados contables del ente. No sé quién será este auditor, ¿no? Sin embargo, como consecuencia de la contratación posterior, no pudo determinar si los importes de las existencias finales de bienes de cambio deberían ser ajustadas o no. Es una locura. Este ejercicio del caso 5, así como está redactado, sin hacer ningún otro tipo de análisis, uno puede concluir tranquilamente que esto merece una abstención de opinión. ¿Sí? Una abstención de opinión. Es así, no queda otra. Acá es muy difícil
caer en otra opinión. A ver, recordemos lo que habíamos dicho con respecto a los tipos de opinión. ¿Cuándo nos vamos a abstener de opinar? ¿Recuerdan? Cuando existan limitaciones al alcance. ¿Sí? Las limitaciones al alcance, ¿qué eran? En la imposibilidad de poder reunir evidencia válida y suficiente. Perfecto. Estamos ante esa situación. Estamos ante la imposibilidad de poder reunir evidencia válida y suficiente. Pero, para que sea una abstención, las potenciales incorrecciones que pudieran contener los elementos de los estados contables o los rubros que no se pudieron validar, deben tener la posibilidad, la potencialidad de generar efectos generalizados. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, estamos hablando del rubro de bienes de cambio. El rubro más importante de esta empresa se da cuenta de que estamos hablando de un supermercado mayorista. Es el principal rubro de la empresa, el principal activo de la empresa. Ese rubro no se ha podido validar. ¿Sí? Entonces, no queda, encima, fíjense otro detalle, estamos hablando de la primera auditoría, ni siquiera estamos hablando de una auditoría recurrente, donde, por lo menos si fuera una auditoría recurrente, el auditor estaría en condiciones de validar al menos la existencia inicial de los bienes de cambio. Ni siquiera eso. ¿Sí? Entonces, esto no queda otra opción que abstención. No sé, creo, creo que no tengo la solución de este examen. Pero si llega a aparecer una solución de este examen de la cátedra y le ponen modificada con salvedades, ya estaríamos en condiciones de decir que estamos ante una mala praxis directamente. O sea, no pueden poner que esto es una... O sea, vieron que yo insistí mucho también en otras clases que hay muchas cuestiones que son opinables. ¿Sí? Puede ser una opinión u otra y ambas van a estar bien de acuerdo a cómo lo fundamentemos. Bueno, acá es muy difícil fundamentar una opinión, por ejemplo, modificada con salvedades. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Aparte, bien lo dijimos en clases anteriores. El auditor, cuando va a emitir una opinión, aparte de usar su criterio profesional y todo eso, también tiene que considerar el riesgo. ¿Qué es el riesgo? Eh, Recuerden que el auditor es responsable. El auditor tiene responsabilidad, tanto civil como penal. ¿Sí? Eh, esta empresa, para lo que sea que necesita el informe del auditor, lo va a presentar junto a sus estados contables a terceros. Esos terceros van a tomar decisiones sobre esta empresa en base no solamente a los estados contables que presente la empresa, sino el informe que emitimos nosotros. Por lo tanto, si los terceros usuarios de los estados contables y también del informe que emitimos nosotros se ven perjudicados, nosotros vamos a ser como auditores responsables también. Entonces, vamos de vuelta con el caso este. Primero que caen muchas inconsistencias y mentiras desde mi punto de vista, creo que es bastante obvio, ¿no? Primero, la contratación es extemporánea, es decir, el 15 del 1. Segundo, estamos hablando de un supermercado mayorista, donde su principal rubro es el de los bienes de cambio. Esa contratación extemporánea tuvo como efecto que el auditor no haya podido validar el principal rubro de la empresa, bienes de cambio. Entonces, el punto 1, cuando dice, el punto 1 creo que es el único, vamos a decir, aceptable, ¿sí? Dice que pudo comprobar de que tiene un adecuado sistema de auditoría interna. Perfecto. 2, es una mentira, ¿sí? Obtuvo evidencia de todos los rubros del estado de situación patrimonial y de resultados. Es mentira. Sabemos que es mentira. ¿Por qué? Porque bienes de cambio es un rubro del estado de situación patrimonial.
Acá arriba nos acaba de decir de que no se pudo presenciar el inventario. Aplicó procedimiento de auditoría sin ninguna restricción al alcance. Es también una mentira. Haber sido contratado después es una restricción al alcance. ¿Sí? Una limitación al alcance. Entonces no hay forma de fundamentar, a menos que, a ver, el auditor se empaque y diga, bueno, a ver, muchachos, hagamos un inventario de vuelta. Hagamos un inventario de vuelta, ahora que llegué, ahora que, después del 15, ¿no? Ahora que llegó el auditor, bueno, hagamos un inventario nuevamente. ¿Sí? En ese caso, bueno, está bien, pero imagínense, hicieron un inventario el 4 de enero. ¿Van a hacer otro inventario después del 15? O sea, ustedes saben lo que lleva a hacer un inventario físico, sobre todo de un supermercado mayorista, es un trabajo súper engorroso, digamos. Entonces, no hay manera de subsanar esta restricción. Vieron que en otros rubros, por ejemplo, y en otros casos que hemos visto en clases anteriores, por ejemplo, el rubro créditos por ventas. Si ustedes como auditores tienen limitaciones al alcance, porque la empresa no quiere circularizar a determinados clientes, bueno, esa limitación al alcance de alguna manera puede subsanarse, porque la circularización a clientes tiene un procedimiento alternativo que, como lo vimos, es la verificación de cobros posteriores. Entonces puede ser que el auditor, a pesar de no haber podido circularizar, verificando los cobros posteriores, igualmente puede validar los saldos de los créditos por ventas. ¿Sí? Entonces, puede de cierta manera subsanar esa limitación al principio que tuvo con la circularización a clientes. Sin embargo, el inventario físico de los bienes de cambio, ¿cómo reemplaza ese procedimiento? ¿Cómo reemplaza el procedimiento? ¿No puedo hacer un inventario? Bueno, no sé. No hay forma de reemplazarlo. No hay forma de reemplazarlo. ¿Sí? Entonces, a mí, esto, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner acá como problema. Existen limitaciones al alcance que impidieron validar el rubro más, más importante de la empresa en cuestión. Los potenciales, las potenciales incorrecciones que pudieran existir en el rubro vamos a ver, de efecto generalizado. ¿No? Ya que me afectaría más de un estado contable. Y vuelvo a insistir acá. La forma de redactar el problema, es de cada uno. Repito, no, a ver, no se aprendan como un versito esto, ¿sí? No se aprendan como un versito. Y menos ahora que estamos en época de exámenes virtuales. O sea, la cátedra de auditoría ya era paranoica en las clases presenciales con respecto a que los alumnos se copien. Mucho más lo están haciendo ahora que las clases son virtuales y ellos no pueden ver qué está haciendo cada alumno.
Ah, son así. De hecho, muchos de ustedes quizás ya hayan cursado la materia esta de manera presencial en algún momento. Por lo menos cuando me tocaba cursar a mí, eh, recuerdo que rendíamos en la F18 y el auto, uno de los profesores, salía por el pasillo y se paraba en la puertita del fondo y trataba de estar en un lugar medio oscuro y miraba desde el fondo a ver quién se estaba copiando y quién no. O sea, y es que él encima tenía la paranoia de que los chicos se copiaban eh, entre, entre compañeros de banco. O sea, creo que nunca llegó a entender de que muchos de los alumnos ya no se copian de banco en banco, sino que se copian desde el teléfono. Pero bueno, que todavía no llegó a esa conclusión. Bien, entonces, eso, traten de no aprenderse esto como un versito. Traten de interpretar cuál es el problema. ¿Sí? Traten de entenderlo. ¿Ah? Esto ustedes pueden redactar de cualquier otra manera. ¿Qué es lo que sería sustituible en este versito? Esto, la limitación de alcance. De hecho, acá podemos poner cuál es, ¿no? Es la contratación posterior. Esa sería la limitación al alcance. Bien. Como les expliqué cuando leíamos el planteo, para mí esto es una opinión, abstención. Abstención. Eh, no me parece a mí que la abstención deba fundamentarse. De hecho, a ver, la abstención, ¿qué significa? Significa no opinar. El auditor cuando se abstiene, en realidad, ¿qué está haciendo? No está opinando, decide no opinar. Eso es una abstención. Eso para mí no existen fundamentos a una abstención de opinión. ¿Sí? Sin embargo, a los fines del examen y que para que los profesores entiendan que ustedes están entendiendo, es que me preocupé por redactar de manera un poquito más precisa el problema. ¿Sí? Los profesores al leer esto eh, van a entender esto. ¿Sí? ¿Entiendes? Bien, seguimos. Vamos con el punto 6. Están dos nomás. Caso 6. Colegio de Kinesiólogos de la provincia. Los asesores legales respondieron la circular enviada por la auditoría indicando, entre otros temas, el Colegio de Kinesiólogos fue demandado con fecha 12 de marzo del X4, un empleado despedido en el ejercicio anterior que trabajó en el área administrativa durante 10 años. Reclama diferencias salariales en la indemnización pagada, ya que dice haber trabajado en un puesto de más responsabilidad y con sus horas extras y cargas sociales vinculadas. Los asesores de la empresa, ¿no?, han cuestionado en su demanda el importe de 56.000 pesos, informaron que existe una lejana probabilidad de perder el juicio, que las pruebas aportadas por el ex empleado no han sido concluyentes en opinión de los letrados. Aunque la etapa de pruebas sigue abierta, por otro lado, en el foro local es conocida la opinión del juez de la causa de fallar siempre a favor de los empleados despedidos, aunque en la instancia superior siempre se puede apelar y ganar. Bien. Y fueron siguiendo la, la lectura del caso, van a darse cuenta que los argumentos de los letrados, ¿sí?, los argumentos de los asesores que han cuestionado la contrademanda, no, no resulta muy convincente, al menos para mí. No sé qué opinarán ustedes, pero los letrados y los asesores de la empresa consideran de que existe una lejana probabilidad de perder el juicio. ¿Consideran que es así?
¿Ustedes creen que ante esta situación la probabilidad de perder el juicio es lejana? Primero, a ver, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Recuerdan cuando cursaron Derecho Laboral? Me tocó cursar con De Maldé. Ahora creo que no está más, pero me caía bien la señora, la doctora De Maldé. Ella siempre hablaba de un principio del derecho laboral que, ay, no me quiero equivocar, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero creo que se llamaba indubio pro operario, ¿sí? Significaba, o sea, es latín, ¿no? Significaba que en caso de duda, siempre a favor del trabajador, ¿sí? Es decir, que esa es la jurisprudencia dentro del fuero laboral. Por lo tanto, y bueno, tiene toda su explicación porque decía que eh, la jurisprudencia opinaba que había una relación muy desigual entre patronal y empleado, entonces la justicia, para compensar esa desigualdad, siempre trataba de beneficiar siempre al trabajador en el caso de que hubiera litigios, ¿no? Eh, bien, entonces, ya conocemos cuál es la jurisprudencia. De hecho, también habla de cómo suele fallar el juez ante el caso de empleados despedidos. Además, todavía sigue abierta la instancia de presentación de pruebas. Entonces, podemos coincidir con los letrados y asesores de la empresa de que existe una probabilidad lejana de perder el juicio que le inició el trabajador. Obviamente no. En mi opinión no es tan lejana. ¿Recuerdan también ustedes, a ver, ustedes como auditores, en el caso de que ustedes no estén manejando algunas cuestiones muy particulares, ustedes pueden asesorarse con otros abogados, o si estamos hablando de otro tema, qué sé yo, con algún perito. Y, es decir, ustedes pueden recurrir a especialistas en determinadas áreas o para poder tener una opinión eh, profesional y eh, independiente, ¿no? Bueno, en este caso quizás no sea necesario, pero eh, la opinión de los letrados y de los asesores legales, en mi opinión, no, no corresponde. Es decir, no es tan lejana la probabilidad de perder un juicio. ¿Sí? Bien, entonces, dicho esto, hola Ana, ¿cómo estás? Yo ya hago de cuenta como que empecé la clase. Ya, de hecho, ya el punto 5 ya expliqué. ¿Sí? Ahora estoy con este. Estamos continuando lo que vimos en la clase anterior. Bien, entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Porque ya llegamos a la conclusión de que el reclamo del trabajador, el juicio, le inició el contador a la empresa y hay probabilidades de perderlo. Hay probabilidades de perderlo. Que la instancia de prueba siga abierta, porque conocemos cómo suele fallar el juez siempre que estamos ante casos de empleados despedidos. Eh, Sabemos también de la jurisprudencia que existe dentro del fuero laboral. Entonces, con todos esos argumentos, no podemos coincidir con los asesores legales y letrados de la empresa que la probabilidad de perder el juicio sea lejana. No es lejana. Entonces, ¿se puede perder el juicio? Sí, se puede perder el juicio. Perfecto. Estamos hablando entonces de qué. Porque recuerden que tenemos que redactar un problema. Tenemos que definir cuál es el problema acá. ¿Cuál sería el problema? Mm,
hacemos o qué se tiene que hacer contablemente cuando existe una probabilidad de perder un juicio? ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de un pasivo. ¿De qué características es este pasivo? Un pasivo contingente. ¿Sí? Puede perder o no el juicio, pero la probabilidad de perderla sí es considerable. Por lo tanto, tenemos que hacer una previsión para juicios. ¿Sí? Tenemos que reconocer ese pasivo contingente. ¿Tá? Si la empresa no lo reconoce, ¿cuál sería el problema entonces? Existe una incorrecta medición de los pasivos contingentes. La probabilidad de perder el juicio no es lejana, vamos a poner. Por tanto, corresponde hacer un asiento contable para dejar reflejado este pasivo contingente. Acá podemos poner indemnizaciones a previsión para juicios. ¿Monto cuál es? 56.000. 56.000. Ahora tenemos que opinar. Tenemos que opinar, tenemos que definir si esto es una opinión limpia, modificada con salvedades, adversa, abstención. Acá estamos ante qué motivo. Recuerden que para que una opinión sea una u otra, tienen que darse ciertas cuestiones. Acá estamos ante qué? Ante un desvío en el marco de aplicación. ¿Sí? Estamos ante un caso de incorrecta medición de pasivos contingentes. No estamos ante una limitación al alcance. ¿Ah? Claro, esto para que se sepa que abstención no va a ser, porque recuerden que la abstención es únicamente cuando existen limitaciones al alcance. ¿Ah? Podríamos poner que es una opinión modificada con salvedades. Por incorrecta medición de los pasivos contingentes. Recuerden que también les dije en clases anteriores que muchas veces, en la gran mayoría de las ocasiones, la redacción del problema, el fundamento de la opinión van a estar de cierta manera vinculados. ¿Sí? Bien, este último punto es bastante sencillo. ¿Sí? Recuerden también que si ustedes consideran que esto es poco significativo, hasta podría ser limpia. ¿Sí? No tenemos parámetros para establecer si es significativo o no. Recuerden que el planteo parte de un supuesto donde me dice que todos son casos significativos. Tenemos que asumir de que son significativos, pero si no tuviéramos ese tipo de aclaraciones, podríamos empezar a evaluar si esto es significativo o no. ¿Ah? Estamos hablando siempre de juicios. De los juicios siempre los montos suelen ser significativos y la incertidumbre sobre los montos a veces también es un factor a tener en cuenta, porque ustedes saben cómo son los abogados, ¿no? Los abogados defensores siempre van a tratar de sacar la mejor tacada, o sea,
lucro cesante, daño moral, qué sé yo. O sea, y le van a poner un montón de argumentos y los montos se pueden llegar a ir un poco de tema, ¿no? Bien. Otra cosa que quiero que recuerden es, cuando explicamos el tema de los efectos generalizados que dijimos, cuando existe una incorrección que la empresa no quiere ajustar y esa incorrección tenga efectos generalizados, es decir, se arrastre o tenga un efecto en cadena hacia los distintos estados contables, estamos ante un efecto generalizado. Eso siempre va a generar una opinión adversa o una abstención si tenemos limitaciones al alcance. Bien, en la gran mayoría de los casos prácticos, en la gran mayoría de los casos prácticos, vamos a tener asientos de este tipo, cuentas de resultado y cuentas patrimoniales, porque esto es un pasivo contingente, o expresión patrimonial, pasivo. ¿Sí? Entonces, en la gran mayoría de los casos vamos a tener involucrados en los asientos de ajuste cuentas de resultado y cuentas patrimoniales. Por lo tanto, siempre los efectos van a ser generalizados. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a caer en una opinión adversa. ¿Entiende? Por lo tanto, lo que los profesores tratan de evitar es eso. ¿Sí? Entonces, generalmente, ellos consideran que los efectos generalizados se van a dar cuando tengamos involucradas la cuenta CMB y mercadería. ¿Sí? Sería un poquitito más abarcativo. Cuando tenemos varias cuentas de resultados y varias cuentas patrimoniales, sí, yo pondría siempre que es una opinión adversa. ¿Sí? Recuerden, cuando ustedes tienen una opinión adversa, no tienen que, bueno, van a tener que definir el problema, todo, el asiento de ajuste. Cuando van a poner que la opinión es adversa, lo que yo sí o sí pondría en la fundamentación, o en la redacción del problema también puede ser, ¿sí? Que la interacción de a ver, la interacción de las cuentas en los asientos de ajuste sugeridos provocan efectos generalizados, ¿sí? Para que se entienda por qué es una opinión adversa. ¿Está? Bien. Terminamos de este modo con el examen parcial 2018. Vieron que no son largos, no son extensos de resolver. He visto un par de fotos que mandaron algunos chicos en el grupo de la facultad, creo. Vi que varios casos son parecidos a los que vamos a ver. Así que se ve que no están innovando mucho en esta parte. Bien. Vamos a seguir con el parcial 2015. ¿Sí? Vamos a resolver todos los casos que podamos, hasta los del 2019, incluso los del 2020 probablemente también, por lo menos los del cuatrimestre pasado. ¿Sí? Tengo un par de fotos, no sé si tengo el examen completo del cuatrimestre pasado. Sé que tengo algunas fotos. Si alguno de ustedes consigue el examen completo del cuatrimestre pasado, del segundo parcial, y lo puede compartir en el grupo, sería genial. ¿Sí? Alguna mesa regular también. Recuerden que los regulares le toman caso de dictámenes. Así que, bien. Dice, analice cada una de las situaciones planteadas en forma independiente, considere que la empresa no ha registrado ajustes o no ha redactado notas a los estados contables respecto de los casos planteados, describa el problema y haga el asiento de ajuste que considere apropiado, considere cuál es el efecto en el informe del auditor independiente si la empresa no acepta el ajuste, indique si se ve afectada la uniformidad y considere que son situaciones significativas pero que no implican la emisión de una opinión adversa, por lo tanto, no son generalizadas. ¿Ah? Fíjense que este es un examen un poco más viejito que el que veíamos recién. ¿Sí? Hasta ese entonces,
ellos no ponían esta parte, el otro sí tiene, ¿recuerdan? Dice, a menos que del planteo surja lo contrario. ¿Sí? El examen anterior que vimos dice eso. Y habíamos explicado que eso abría un poco más el abanico de probabilidades, de posibilidades, ¿sí? Porque así como está tratado hasta acá, así, eh, este tipo de restricciones hacen que el examen termine en opiniones limpias o en opiniones modificadas con salvedades. Y no le da mucha alternativa. Cuando le agregan esta partecita acá, ¿sí? A menos que del planteo surja lo contrario, que es lo que están poniendo en los últimos exámenes, ¿sí? Ahí sí les abre la posibilidad de que ustedes puedan emitir eventualmente una opinión adversa o una abstención de opinión. Bien. Veamos el primer caso. Edimburgo S.A. clasificó como no corrientes pasivos bancarios a vencer dentro de los próximos 12 meses, a contar desde el cierre del ejercicio que usted está auditando, por 240 millones de pesos. Esta situación altera los ratios de liquidez inmediata y corriente y también afecta el compromiso asumido por la empresa con el Banco Macro, sociedad anónima, donde obtuvo el préstamo. Por lo cual, durante toda la vigencia del mismo, la empresa iba a mantener una liquidez corriente no inferior a 1,8 y una liquidez inmediata que no baje de 1,3. Si hubiera sido expuesta la cifra como corriente, no se habrían alcanzado los límites impuestos por el banco. No alcanzar dichos límites, según el contrato firmado por el banco, hace decaer los plazos otorgados para cancelar el préstamo, dándole al banco el derecho para reclamar el pago inmediato del saldo adeudado, total a la fecha en que ocurra. El banco no ha ejercido dicho derecho aún. Edimburgo S.A. no ha expuesto la situación en notas de los estados contables y la fecha de cierre del informe de la auditoría es el 15 del 4 del X8. La solución acá es un poco ficticia, ¿no? A ver. ¿Estamos ante qué problema? ¿Qué problema tendría Edimburgo acá? No Edimburgo, o sea, nosotros tenemos que definir qué problema tiene, ¿no? ¿Qué sería? Edimburgo acá cometió un error de qué tipo. Tenemos que hablar de, a ver, sabemos que no es una limitación al alcance. ¿No? No existe una limitación al alcance. No estamos hablando de esa razón. Estamos hablando entonces de qué? Un desvío en el marco de aplicación. ¿Por qué? Porque si tenemos un desvío en el marco de aplicación, tenemos dos posibilidades. Que sea un problema de medición o de exposición. En este caso, ¿de qué sería? De exposición. Pasivos o deudas bancarias que estaban en el pasivo no corriente, en realidad eran corrientes. ¿Sí? La empresa lo hizo adrede justamente para mantener determinados ratios de liquidez, ¿sí? Y poder acceder a un crédito bancario. Digo que la solución es un poco ficticia porque ahora, cuando veamos el asiento de ajuste sugerido, en realidad es un ajuste que no tiene lugar. ¿Sí? A ver. ¿Cuál sería el problema en este caso? Vamos a decirlo, ¿no? Existe una incorrecta exposición de pasivos. Más precisamente, pasivos bancarios. La empresa expuso
como no corrientes, pasivos eran corrientes. Sí, sencillo. Sin- Recuerden que en los exámenes también dice, eh, redacte brevemente el problema. ¿Sí? Es decir, tampoco tiene que extenderse mucho en la redacción del problema. ¿Sí? Acá que... Ay, no tengo cómo hacer el... Ujú. Este es otro. Perdón, estoy viendo que había en la hoja 2 porque acá no tengo cómo. Vamos a hacer acá. ¿Cómo sería el asiento de ajuste acá? Esto es lo que mencionaba que era un poco ficticio, digamos. Porque acá, ¿qué tenemos que hacer? Reclasificar. Vamos a tener que hacer deudas bancarias, deudas bancarias, tenemos que dar de baja. No corriente, que es lo que está mal. ¿Sí? A, deudas bancarias, corriente. Y por 240 millones. Uy, no, 240. Mm, Entonces, sería el asiento sugerido. Entonces, dado el problema, dado el asiento de ajuste que tenemos, ¿qué opinión le daríamos a esto? Y, bueno, el asiento, yo creo que, no sé si ya lo han notado, ojalá que sí, ¿no? Eh, Muchas veces, cuando hacemos el asiento de ajuste nos ayuda de cierta manera a definir el problema. ¿Sí? Están mal clasificadas las cuentas, mal clasificados los pasivos. ¿Sí? Sería modificada con salvedades, incorrecta, posición, pasivos. ¿Sí? Creo que en su momento yo les dije que había algo en lo que ustedes no podían confundir, que ustedes no podían, lo que no era opinable, digamos. Bueno, esta palabrita, exposición. Es imprescindible que ustedes sepan que esto es un problema de exposición. Y no pueden confundir problemas de exposición con medición. ¿Sí? Pero un cachito.
Bien, disculpen. Creo que este es bastante sencillito, bastante fácil de entender. No es tan complejo, ¿sí? Veamos. El segundo. Según el informe de los abogados de la empresa auditada Cambridge S.A., recibido por usted, indica que el juicio contra la empresa seguido por AFIP puede haber deducido en la determinación del impuesto a las ganancias del ejercicio anterior, cerrado el 30 del 6 del X13. Los efectos del ajuste por inflación impositivo tienen altas probabilidades de perderse. El monto estimado a la fecha de cierre del actual ejercicio es de 30 del 6 del X4, que incluye horarios y costas y que asciende a 57 millones de pesos, es superior en 12 millones al monto estimado el año anterior por los mismos abogados. La empresa no ha reflejado en los balances de este año ni del año anterior los montos indicados, argumentan que no se reconocerán como una deuda injusta e ilógica frente a la inflación existente, que solo la revelarán cuando se torne exigible mediante sentencia que implique cosas jugadas. Pero, recuerden que este es un examen en 2015. ¿Sí? A ver, el ajuste por inflación siempre estuvo vigente. Siempre estuvo vigente. ¿Sí? Nada más que por resolución general estaba suspendida la aplicación del ajuste por inflación. ¿Sí? Pero vigente siempre estuvo. En el 2015 seguía suspendida el ajuste por inflación. ¿Ah? Por eso que está este planteo que hoy por hoy parece un poco desactualizado. ¿Ah? Para resolverlo en el contexto histórico en que está ubicado este segundo punto. Acá, ¿qué problema existe? La empresa está afrontando un juicio. Un juicio. Nada más y nada menos que con la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Mm? Nada más y nada menos. Complejo. ¿Sí? Por la incorrecta determinación del impuesto a las ganancias. Bien. Dice, cuando dice, argumentan que no se reconocerán como una deuda injusta y lógica frente a la inflación existente y que solo revelarán cuando se torne exigible mediante sentencia que implique cosas jugadas. Argumentando de que no van a corregir, no lo van a arreglar. ¿Sí? Entonces, el juicio sigue su curso. ¿Es probable que la empresa lo pierda? Sí, es muy probable que lo pierda, más considerando la parte que está litigando, ¿no? Entonces, estamos ante un caso muy, como problema, muy similar al último punto que vimos del examen anterior. ¿Qué problema tenemos acá? A veces, otra cosa que me interesa que vayan viendo o vayan aprendiendo. Muchas veces tienen que leer bien el planteo, identificar dónde está el problema, para poder redactarlo de manera breve. Porque acá, ustedes, si se marean con el planteo, van a decir, el problema es que la empresa determinó mal el impuesto a las ganancias, y van a copiar parte del planteo, que no es la idea tampoco. ¿Sí? Acá la empresa tiene un juicio en curso con la FIP, con incorrecta determinación de impuestos. ¿Sí? Este error viene incluso del ejercicio anterior, porque fíjense que el monto estimado es de 57 millones. Y este 57 millones es superior en 12 millones al monto estimado del año anterior por los mismos abogados. Es decir, que los abogados ya en el ejercicio anterior habían estimado aproximadamente a cuánto ascendería el monto del juicio en el caso eventual de perder. ¿Sí? Estamos hablando de un juicio que al perderlo va a generar ¿qué? Un pasivo. ¿Es un pasivo cierto a la fecha? No. La probabilidad sea baja, existe una mínima probabilidad de
de ganar más con él. Entonces, estamos ante un pasivo contingente. ¿Sí? Ese sería el problema. Porque mucha reacción, muchos números, muchas fechas, pero en realidad el problema se resume en eso. El problema es una incorrecta medición de los pasivos contingentes. Existe un juicio con la por una incorrecta determinación. ¿Ah? Y el problema es. Vamos a hacer el asiento de ajuste. Acá al lado, porque creo que está mal este. ¿Cuál sería el asiento de ajuste acá? Impuesto a las ganancias. Área a medición para juicios. ¿Sí? El monto total es de 57 millones. ¿Sí? Es 12 millones superior al monto estimado el año anterior. Por eso que hay una parte que corresponde a área. Si esto es 12 millones superior a la estimación del año anterior, quiere decir que la de este año son 12 millones. El año anterior fue estimado en ¿cuánto? 35. ¿Sí? Este sería el asiento de ajuste. Bien. Nuevamente repito, como el objetivo de la cátedra es las opiniones, por lo menos en este examen, ¿no? Las opiniones sean limpias, modificadas. Acá la opinión va a ser modificada con salvedades por incorrecta medición de pasivos contingentes. Y resultados. Por estas dos. ¿Sí? Modificada con salvedades por incorrecta medición de pasivos contingentes y resultados. ¿Ah? Recuerden que los pasivos contingentes para registrarse tienen que tener un grado de probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? ¿Ah? Y otra cosa recuerden también no tiene nada que ver con este planteo, pero cuando la empresa auditada le inicia un juicio a otra tercera persona o a otra empresa, y existe una probabilidad de ganar ese juicio. ¿Estamos ante qué situación? Una contingencia positiva, porque en caso de ganar ese juicio, la empresa obtendría un resultado positivo. ¿Sí? ¿Se registran las contingencias positivas? No, las contingencias positivas no se registran. ¿Ah? Bien. Seguimos.
Punto 3. La empresa Almacenes Estrella S.A., cliente de la firma Mar Negro S.A., presentaba atrasos en sus pagos y con fecha 10 de febrero del X2 se presenta en quiebra. Cierre el ejercicio auditado, 31/12 del X1, el saldo a cobrar es de 50 millones de pesos, de los cuales 10 millones de pesos se encontraban previsionados al cierre. Los abogados entienden que se podrá recuperar el saldo en un 50%. Los directivos de la empresa le informan que no han aumentado la previsión, ya que la presentación en la quiebra ha ocurrido en este ejercicio X2 y se trata de un hecho nuevo. ¿Sí? Este tipo de casos hay de a montones en los planteos y en los distintos exámenes. O sea, muchos exámenes son parecidos, muchos puntos en los exámenes son parecidos a este. No es complejo. A ver. ¿Qué problema tendríamos acá? ¿Cuál sería el problema acá? Acá tenemos un problema de que de una incorrecta medición de los créditos por ventas. ¿Sí? Estamos ante un cliente insolvente, un cliente que está afrontando una quiebra. ¿Bien? Por lo tanto, es muy probable que no se pueda recuperar ese crédito. ¿Ah? Incluso los abogados de la firma, que recuerden, son abogados de la firma. ¿Sí? Y cuando les insisto en esto, que les estoy haciendo referencia que los abogados, cuando son de la firma, es decir, empleados en relación de dependencia con la empresa auditada, siempre hay que tener cierta desconfianza de sus opiniones, ¿sí? Al presumirse la connivencia entre empresa auditada y abogado, porque el abogado trabaja en relación de dependencia con la empresa, ¿sí? Al trabajar en relación de dependencia, ese de qué? De independencia, que es lo que exige la RT 37 para con los auditores. Entonces, cuando el que opina, ¿sí? Cuando el que opina una relación de dependencia con la empresa auditada y sus opiniones, bien, la vamos a considerar, le vamos a escuchar, vamos a ver qué dice, qué opina, pero tenemos que tomarlo con cierto recelo porque justamente una relación de dependencia con la empresa auditada. Entonces, más allá de lo que él profesionalmente opine, va a terminar diciéndonos a nosotros lo que la empresa le diga, nos diga. ¿Entiende? ¿Ah? Bien. Perfecto. ¿Importa que la quiebra haya tenido lugar después del cierre? Porque fíjense que la quiebra tiene lugar el día 10 de febrero. La empresa cierra el 31 de diciembre. Es importante que haya tenido lugar después del ejercicio. No, en este caso menos. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, dice, el saldo a cobrar es de 50 millones de pesos, de los cuales 10 millones ya se encontraban previsionados al cierre. Es decir, este era un cliente por el cual la empresa ya había hecho antes del cierre una previsión. Conclusión, la empresa ya tenía sospechas de la insolvencia de este cliente, por algo lo había previsionado, ¿sí? Entonces, antes del cierre, antes de que la empresa se entere de esta quiebra, la empresa ya sabía que el cliente tenía problemas de solvencia. Entonces, esta quiebra que tiene lugar en febrero del ejercicio siguiente, lo único que viene a hacer es confirmar un estado de insolvencia previa. ¿Se entiende? Son los hechos posteriores al cierre de los cuales requieren ajuste. Bien, dicho esto,
Dicho esto, y esto está, vamos a tener que cambiar todo esto. No sé qué pasó con este Excel. ¿Qué problema tenemos acá? Tenemos, y acabamos de decirlo, ¿no? Un cliente insolvente. ¿Qué se hace con los clientes insolventes? Hay que previsionarlos, ¿sí? ¿La previsión qué es? La previsión es una cuenta regularizadora de créditos por ventas. Si la empresa no previsiona, ¿qué va a estar mal? Va a ser lo incorrecto acá. Los créditos por ventas, ¿sí? Hay una incorrecta medición de los créditos por ventas, los cuales están sobreestimados al no previsionar o al no hacer la previsión del cliente, el cliente Almacenes Estrella S.A. ¿Sí? Eso por el cliente Almacenes Estrella S.A. presenta en, antes de la quiebra, presentaba inicios de insolvencia. Bien, ya dijimos lo que hay que hacer. Hay que previsionar a deudores incobrables, a previsión para deudores incobrables. El monto es de 40 millones, porque 10, el saldo a cobrar total es 50 millones, pero 10 ya estaban previsionados al cierre. Por lo tanto, previsionamos por la diferencia. 40 millones. ¿Ah? Sería entonces el asiento de ajuste. Bien, redactado el problema. La opinión es casi un poco obvia, ¿no? Opinión modificada con salvedades. Incorrecta edición de los créditos por ventas. Subestimar previsiones en de razón de la insolvencia presentada por el cliente. Bien,
Seguimos. Seguimos. Acá este punto 4, a ver, vamos a tener que hacer una aclaración. Ok, dice lo siguiente. Usted se encuentra auditando los estados contables de Adriático S.A. al 31 de diciembre del X10. En el transcurso de su tarea, controla la preparación de papeles de trabajo de sus contadores junior y encuentra lo siguiente. Tenemos ítem A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear un problema. Para cada ítem, vamos a plantear los asientos de ajuste para cada ítem. Y luego, vamos a emitir una opinión considerando los 4 ítems. ¿Ah? Bien. Vamos con el caso A. Dice, los anticipos ingresados a cuenta del impuesto a las ganancias por 105.000 pesos, la provisión del impuesto por 118.000 pesos se encuentran expuestos en el activo y en el pasivo, respectivamente. ¿Qué problema existe? Y yo me olvidé de editar el planteo. Está marcado con negrita ahí. ¿Sí? Como que los estoy ayudando. Tiene correcta exposición, pero ¿por qué? ¿Por qué está mal expuesto? Esto ya lo vimos hace un par de clases atrás, cuando vimos el ejercicio de pasivos fiscales. ¿Sí? A ver, la provisión del impuesto a las ganancias, 118.000. ¿Qué es? ¿Qué tipo de cuenta es? Es una cuenta de pasivo, ¿sí? Un pasivo contingente, no por su ocurrencia, sino por el monto, ¿sí? O sea, es el monto que la empresa estima que va a pagar de impuesto a las ganancias, ¿sí? Todavía no lo sabe porque todavía no llegó a determinar la ganancia del año. ¿Ah? Y los anticipos de impuesto a las ganancias. ¿Qué tipo de cuentas son? Son cuentas de activo. ¿De qué rubro? Rubro otros créditos. ¿Sí? Los anticipos que la empresa paga por impuesto a las ganancias es un crédito a favor de la empresa. ¿Sí? Tu palabra lo dice, anticipo, está pagando algo por adelantado. ¿Sí? ¿El concepto de qué? De impuesto a las ganancias. Entonces, en el activo tiene 105.000 como anticipo de impuesto a las ganancias. Rubro, otros créditos. A la vez, el pasivo tiene 118.000 como provisión de impuesto a las ganancias. ¿Está bien o no? No, no está bien. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener en mi estado de situación patrimonial pasivos, créditos vinculados al mismo impuesto. Que tengo que compensarlos. ¿Sí? Ustedes tienen IVA débito fiscal, IVA crédito fiscal. ¿Van a poner el IVA crédito fiscal en el activo, el IVA débito fiscal en el pasivo? No, lo compensan. ¿Sí? Lo compensan. Acá pasa lo mismo. Acá esto debe compensarse. ¿Entiendes? Tenemos entonces como problema, tenemos una incorrecta exposición de pasivos fiscales y otros créditos. Los anticipos
las ganancias deben compensarse con la provisión. El impuesto a las ganancias. Bien. ¿Cómo sería el asiento de ajuste? Si hay que compensar, ¿sí? ¿Qué significa? Que entre los anticipos de impuestos a las ganancias y la provisión, vamos a tener saldo únicamente ¿en qué cuenta? En la cuenta que sea mayor. ¿Sí? Es mayor. La provisión. Entonces, provisión, impuesto a las ganancias, anticipos, anticipo, impuesto a las ganancias. 105. 105. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Recuerden que ustedes van a tener, a ver, vamos a hacer acá una cuenta del pasivo que es provisión, impuesto a las ganancias, con un saldo de 118. En el pasivo, ¿sí? En el activo van a tener una cuenta que se llama anticipo, impuesto a las ganancias, por 105. ¿Sí? Dijimos que si tengo crédito a favor de la empresa por un impuesto y un pasivo por el mismo impuesto, debo compensarlos. ¿Está? Esto dijimos recién. Entonces, ¿tengo un pasivo por ganancias de 118.000? No. ¿Por qué? Porque de ese pasivo ya pagué como anticipo 105. ¿Sí? Entonces, mi pasivo por ganancias va a ser los 118.000 menos lo que ya pagué del anticipo de impuesto a las ganancias. ¿Entiendes? De esa manera se interpreta. ¿Ah? Bien. Dicho esto, vamos a el punto B. Recuerden que vamos a definir el problema, vamos a hacer los asientos de ajuste por cada uno de los ítems y luego vamos a emitir la opinión. ¿Ah? El otro ítem. A ver, el valor residual. El residual de 45.000. Tenemos un valor de origen de 100.000. Una amortización acumulada de 55.000. De una camioneta desafectada para su venta. Fue mostrada como bienes de uso en el anexo respectivo. Antes de su desafectación, dicho rodado era usado para la distribución de mercaderías vendidas. ¿Qué problema existe acá? Nuevamente estamos ante un problema de exposición. ¿Por qué? Los bienes de uso desafectados no deben seguir
expuestos en el rubro bienes de uso. Los bienes de uso desafectados, obviamente que sigan conservando un valor, ¿no es cierto?, deben exponerse en el rubro otros activos. ¿Ah? Entonces, hay que sacarlo del rubro bienes de uso, mandarlo al rubro otros activos. Cambiar de rubro, cambiar de cuenta. Problema de exposición. ¿Ah? Tenemos entonces un problema, incorrecta exposición de los bienes de uso. Los mismos, cuando son desafectados, deben exponerse en el rubro otros activos. ¿Ah? Bien. Si ese es el problema, ¿cómo será el asiento de ajuste? Vamos a sacar a este rodado. Rodado cuenta activo, para sacarla hay que acreditarla. Rodados. ¿Por qué valor? Recuerden, siempre por su valor de origen. 100.000. Si sacamos el rodado, también tenemos que sacar su amortización acumulada. Dice que son 55.000. Acá, incluso fíjense, ustedes pueden usar hasta la misma cuenta. Rodados por 45. ¿Sí? Ojo acá, ¿eh? Si van a usar la misma cuenta, aclaren estos del rubro otros activos. La cuenta que van a usar acá va a depender del plan de cuenta que ustedes tengan. ¿Sí? Pero lo importante a saber acá es que deben ponerlo en otro rubro distinto al de los bienes de uso. ¿Sí? ¿Ah? Bien. Bien. Vamos con el ítem C. A ver qué dice. La seña para la compra de un inmueble por 1.500.000 pesos, que representa el 50% del total del valor. La nueva sede administrativa y societaria de la empresa fue expuesta como otros créditos. Acá fíjense, le facilita mucho el examen cuando el mismo planteo usa este tipo de expresiones. ¿Sí? Expuesta. Le está adelantando de que es un problema de exposición. ¿Por qué es un problema de exposición? Hay que ir quizás a la RT, no recuerdo si la 8 o la 9, cuando en una de ellas se define a los bienes de uso. Los bienes de uso, dice con respecto a ellos, se van a incluir, bueno, define qué es un bien de uso y todo. También habla que también formarán parte del rubro los anticipos realizados por la compra de los mismos. ¿Sí? Es decir, que los anticipos, en este caso, vamos a asumir que la seña es sinónimo de anticipo. El anticipo que realizó la empresa para la compra de este inmueble no va a estar en otros créditos. ¿Sí? Va a estar dentro del rubro bienes de uso. ¿Entiende? Entonces, vamos a tener
como problema una incorrecta posición del rubro bienes de uso. Los anticipos. Los anticipos por la adquisición de inmuebles deben exponerse en el rubro bienes de uso y no en otros créditos. Por lo tanto, el asiento de ajuste también sería bastante sencillo. ¿Cómo sería? Muebles, bienes de uso. Anticipo a proveedores. Y vamos a asumir que la empresa cuando pagó el 1.500.000 lo metió dentro del rubro de otros créditos, pero en una cuenta llamada anticipo a proveedores. Bien. Entonces, ¿cuál sería la opinión? No, perdón, este era el ítem. Tenemos 1, 2, 3. Cada uno. Problema. Veamos el ítem D. Dice, la seña recibida de un cliente por 77.000 pesos como pago a cuenta de la venta de productos que se entregarán en los próximos 6 meses, contados a partir del cierre del ejercicio, fue deducida del saldo global de deudores por ventas de la cuenta del cliente. ¿Está bien? Esto lo explicamos en su momento cuando veíamos exámenes del primer parcial. Los anticipos de clientes, ¿qué tipo de cuentas son? ¿Qué tipo de cuentas son los anticipos de clientes? Los anticipos de clientes son cuentas de pasivos. Pasivo en especie. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se registra un anticipo de clientes? Y supónganse que fue con efectivo, baja a anticipo de clientes. En este caso dice que fue por 77.000 pesos. ¿Sí? Así se registra. Sin embargo, ¿qué dice el planteo? ¿Cómo registró la empresa ese anticipo? Dice que el monto del anticipo fue deducido del saldo del cliente. Es decir, el cliente le debía a la empresa, supónganse, 100.000 pesos, le hizo un anticipo de 77 y la empresa ¿qué hizo? Restó ese 67 del saldo que tenía el cliente de 100. ¿Sí? Eso no se puede hacer. ¿Sí?
Quiere decir que la empresa entonces, ¿qué hizo cuando cobró el anticipo? Vamos a poner acá. ¿Qué hizo la empresa? Caja a clientes, a deudores por ventas. ¿Sí? Esto hizo. Esto no se puede hacer. ¿Sí? No se puede deducir del saldo de los clientes el monto que estos clientes pagan como anticipo. Debe reconocerse el anticipo como lo que es un pasivo. ¿Entienden? Entonces, existe que una incorrecta exposición de los deudores por ventas. Los anticipos clientes son pasivos en especie y no pueden deducirse del saldo de los mismos. ¿Ah? Bien, creo que ya les di demasiada información, así que el asiento de ajuste es obvio cuál va a ser. ¿Sí? ¿Cuál sería el asiento de ajuste? Si la empresa hizo esto y el asiento correcto era esto, ¿cuál va a ser el asiento? Esto va al debe y esto va al haber. ¿Sí? Clientes, vendedores por ventas, a anticipo de clientes por 77. Entonces, como la empresa restó acá del saldo de los clientes el monto del anticipo, volvemos a cargar el saldo a la cuenta de clientes, reconocemos el pasivo en especie. ¿Sí? Bien. Ahora sí, opinión. Opinión. Y fíjense que tenemos exposición, tenemos exposición, tenemos exposición y exposición. Son dos problemas de exposición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el asiento? Perdón, la opinión modificada con salvedades por incorrecta exposición de, vamos, incorrecta posición de qué? Pasiva fiscal y otros créditos. Créditos de los bienes de uso, el B y el C, y los deudores por ventas. ¿Ah? Bien. Y quedan 10 minutos, nos alcanza para ver justito el último. Dice, los accionistas de la empresa ABCD S.A. votan en la Asamblea General Ordinaria, celebrada en el mes de junio del ejercicio editado aquí 6,
cierre el 31/12, la distribución de resultados del ejercicio anterior. En el estado de evolución del patrimonio neto del ejercicio auditado, usted observa que se mantienen resultados no asignados, los dividendos en efectivo por 120.000, aprobados en la citada asamblea. En el activo, como otros créditos, figura la cuenta adelanto de dividendos por 90.000. Estos puntos a veces cuestan, porque los chicos como que tienen muy olvidado el tema de patrimonio neto. ¿Qué pasó acá? Se reúne la Asamblea General Ordinaria de junio, del ejercicio auditado X6. Cierra el 31/12. Entonces el ejercicio va del 1 de enero al 31/12. En la mitad, en el mes de junio, se reúne la Asamblea de Accionistas. Distribuye los resultados del ejercicio anterior. ¿Tá? Lo que habitualmente hace una Asamblea de Accionistas. El estado de evolución del patrimonio neto del ejercicio auditado, es decir, el que finaliza el 31/12, usted observa que se mantienen resultados no asignados, los dividendos en efectivo por 120.000, aprobados en la citada asamblea, y en el activo, como otros créditos, figura la cuenta accionista adelanto de dividendos por 90.000. Es decir, cuando se reúne la asamblea, ¿la asamblea qué hizo? Vemos acá. O dividendos, ¿sí? Asignó dividendos en efectivo. Entonces, cuando... A ver, vamos a aclarar algo primero. Durante el ejercicio, la empresa pagó adelantos de dividendos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo registraba esos adelantos de dividendos? Adelanto de dividendos está en otros créditos. Caja. ¿Sí? Esto hizo durante el año el monto de 90.000. ¿Sí? Esto hizo la empresa mientras fue pagando los adelantos de dividendos. Eso dice el planteo. ¿Ah? Por lo tanto, esos adelantos de dividendos están en el rubro otros créditos. Es lo que dice acá. ¿Sí? Como otros créditos. Perfecto. Pero resulta que la asamblea se reunió en junio y distribuyó dividendos. Entonces, cuando la asamblea distribuye dividendos en junio, debería hacer como el asiento de PNA, resultados no asignados, a dividendos en efectivo a pagar. ¿Por cuánto? Por 120.000. ¿Sí? Esto debería haber hecho en la asamblea cuando distribuyó los dividendos. ¿Ah? Bien. Esto sabemos qué hizo. Y acá 90.000, perdón.
¿Sí? Esto, el planteo dice que la empresa hizo. ¿Ah? Por eso, al cierre, sigue estando dentro de otros créditos, en adelanto de dividendos, 90.000. También sigue estando dentro de resultados no asignados los 120.000 de los dividendos. Quiere decir que la empresa, este asiento, no hizo. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, vamos a dejar acá un espacio para la opinión y vamos a hacer el asiento para que lo vean. ¿Cómo sería el asiento en este caso? Porque una vez que los resultados los dividendos se asignan, es decir, una vez que la asamblea distribuye los dividendos no pueden seguir formando de los resultados no asignados. Ya están asignados, fueron asignados al pago de dividendos. No pueden seguir como RNA, ¿entiendes? RNA, adelanto de dividendos, la parte que ya se pagó, ¿sí? A dividendos a pagar por la diferencia. ¿Sí? 120.000, 90 ya se pagaron como adelanto. Lo que queda por pagar de dividendos son 30. ¿Se entienden? Entonces, ¿qué problema tenemos? Exposición. ¿Sí? Los montos están bien. Entonces no hay un problema de medición. No es que estos 90.000 no estaban en ningún lado, o estos 120.000 no estaban en ningún lado. Estaban. Solo estaban en resultados no asignados y no corresponde porque los dividendos fueron distribuidos. Y tampoco corresponde que la empresa tenga como otros créditos adelanto a dividendos porque ya distribuyó los dividendos. ¿Sí? Entonces, los montos estaban bien, pero en cuentas que no corresponden, porque ya se distribuyeron los resultados. Por lo tanto, tenemos una incorrecta exposición. Rubro. Otros créditos, pasivos y resultados no asignados. Por lo tanto, opinión modificada con salvedades por incorrecta exposición de otros créditos pasivos y resultados no asignados. De hecho, para que no quede tan parecido al problema, acá podemos aclarar, ¿sí? Una vez asignados los dividendos, los adelantos no pueden formar parte del rubro otros créditos, ¿sí? Y tampoco los RNA pueden seguir con saldo si ya fueron distribuidos. Bien,
De esta forma, terminamos nuestro examen. De esta forma, terminamos las clases por lo que va del año. Vamos a volver a retomar las clases. No hay una fecha cierta. Los primeros días de enero. Puede ser, qué sé yo, el 4, el 5, o puede ser la semana siguiente. O sea, tampoco, por ahí quiero darles unos días para que se tomen todos, porque todos tuvimos un año bastante complejo, atípico, difícil, cargado, así que por ahí quieran tomarse unos días. De todas maneras, vamos a seguir en contacto en el grupo de WhatsApp, así que de hecho, a ver, no tengo ningún inconveniente. Si ustedes ahora en estos días se sientan a estudiar, ven la grabación de las clases y quieren hacerme consultas, no hay ningún problema, chicos. ¿Sí? Quizás no les contesto enseguida o al toque, pero después seguramente les voy a contestar. ¿Sí? Así que no hay ningún problema, estaré a su disposición. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que tengan unas muy felices fiestas, que pasen lindo con sus familias, con sus amigos. Eh, Traten de cuidarse, traten de evitar cualquier tipo de fiesta clandestina o aglomeración de gente.